La lluvia caía con fuerza aquella tarde, golpeando el pavimento como si quisiera borrar las huellas de todos los que caminaban sin rumbo. Dentro de un pequeño supermercado, una madre soltera, agotada y con los ojos llenos de preocupación, sostenía una caja de leche en sus manos. Su hijo, de apenas 5 años, la miraba con ilusión. «Mamá, ¿la llevamos?». Ella tragó saliva. Miró su billetera, vacía. Respiró profundo, y lentamente devolvió la leche al estante. Ese pequeño gesto pasó desapercibido para todos, excepto para un hombre. Un millonario. Vestido de manera sencilla, casi invisible entre la multitud, él había entrado al supermercado sin imaginar que ese momento cambiaría su vida. Observó todo en silencio. No era la primera vez que veía pobreza, pero había algo diferente en esa mujer. No era solo necesidad, era dignidad. Ella no robó. No pidió. Simplemente, se fue. El niño no lloró. Solo bajó la cabeza. Y eso, rompió algo dentro del millonario. Mientras la madre caminaba hacia la salida bajo la lluvia, él tomó una decisión impulsiva. Pagó su compra, pero no se fue. La siguió. Desde la distancia, observó cómo caminaban varias calles hasta llegar a una pequeña casa deteriorada. La mujer abrió la puerta, encendió una luz tenue y abrazó a su hijo. El millonario se quedó en su coche, mirando en silencio. Por primera vez en años, el dinero no le daba respuestas. Esa noche, no pudo dormir. Las imágenes se repetían una y otra vez en su mente, la leche, la mirada del niño, la dignidad de la madre. Al día siguiente, hizo algo que nunca había hecho. Regresó. Pero esta vez, no como un observador, sino como alguien dispuesto a cambiar una historia. A la mañana siguiente, el millonario volvió al mismo supermercado, a la misma hora. Esperó. Y ahí estaban. La madre y su hijo. Misma rutina. Mismo silencio. Pero esta vez, cuando ella tomó la leche, algo diferente ocurrió. Antes de que pudiera devolverla, una voz firme habló detrás de ella. Esa leche ya está pagada. La mujer se giró, confundida. ¿Perdón? El hombre sonrió ligeramente. Y no solo esa, también todo lo que necesite hoy. Ella retrocedió un paso. No necesito caridad. El millonario no insistió. Solo dijo algo que la dejó en silencio. No es caridad, es respeto. Ese día, por primera vez, ella aceptó ayuda. Pero lo que no sabía, era que eso era solo el comienzo. Durante las semanas siguientes, el millonario investigó discretamente su vida. Descubrió que era una madre trabajadora, que había perdido su empleo recientemente, y que luchaba cada día sin rendirse. Y entonces, tomó una decisión aún más grande. Le ofreció trabajo. Pero no cualquier trabajo. Le dio la oportunidad de administrar una pequeña empresa que él había olvidado hace años. Ella dudó. Tenía miedo. Pero aceptó. Los meses pasaron, y algo increíble ocurrió. La mujer no solo levantó el negocio, lo convirtió en un éxito. Su disciplina, su honestidad y su historia inspiraron a todos. El millonario, que había construido su fortuna con números, ahora entendía algo más importante. El verdadero valor está en las personas. Un año después, en una ceremonia sencilla, él dijo frente a todos: el día que vi a una madre devolver una caja de leche, entendí que la riqueza no es lo que tienes, sino lo que haces cuando ves a alguien que no tiene nada.
El niño, ahora sonriente, sostenía un vaso de leche en sus manos. Pero esta vez, no faltaba nada. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero cuando llegó, lo hizo con fuerza. La pequeña empresa que el millonario le había confiado a aquella madre soltera comenzó a crecer de una forma que nadie esperaba. Lo que antes era un negocio olvidado, con números en rojo y empleados desmotivados, ahora respiraba vida. Las ventas aumentaban, los clientes regresaban, y lo más importante, había un ambiente de respeto que se sentía en cada rincón. Ella no dirigía con autoridad, dirigía con ejemplo. Llegaba antes que todos. Se iba después que todos. Y nunca olvidaba de dónde venía. Pero el éxito siempre tiene un precio. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. ¿Hola? Hubo un breve silencio, y luego una voz que hizo que su expresión cambiara por completo. Veo que ahora te va muy bien. Su cuerpo se tensó. Esa voz, no la había escuchado en años. ¿Qué quieres? Respondió con frialdad. Solo hablar, después de todo, sigo siendo parte de tu vida. Era el padre de su hijo. El mismo hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. El mismo que nunca estuvo, ni en los días difíciles, ni en las noches sin comida. Y ahora, había regresado. Pero no por amor, sino por interés. No tienes nada que decirme, respondió ella, intentando mantener la calma. Ah, ¿no? Dijo él con una risa seca. Porque según entiendo, ahora manejas dinero. Mucho dinero. Ella cerró los ojos por un segundo. Sabía exactamente a dónde iba esto. Escúchame bien, dijo ella con firmeza. Nosotros salimos adelante sin ti. No te necesitamos ahora. Pero él no se detuvo. Tal vez tú no, pero ese niño, es mi hijo también. Ese golpe fue directo al corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por ella, sino por su hijo. Esa noche, no pudo concentrarse en nada. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente como un eco oscuro que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Al día siguiente, el millonario notó algo diferente. Ella ya no sonreía igual. Su mirada estaba cargada. ¿Todo bien? Preguntó él con preocupación. Ella dudó. Durante un momento, pensó en decir que sí, como siempre hacía. Pero esta vez, no pudo. Mi pasado volvió, dijo en voz baja. El millonario no preguntó más. Solo escuchó. Y mientras ella contaba su historia, él comprendió algo importante. El verdadero desafío no era salir de la pobreza. Era proteger lo que se había construido después. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su éxito. Dentro de la empresa, alguien más observaba en silencio. Un hombre que llevaba años esperando una oportunidad. Alguien que no podía aceptar que una mujer, sin estudios formales y con un pasado difícil, ahora estuviera por encima de él. Su nombre era Ricardo. Y su paciencia se estaba agotando. Esto no es justo, murmuró una tarde mientras revisaba reportes. Esa mujer no pertenece aquí. Poco a poco, comenzó a mover piezas. Rumores. Dudas. Pequeños errores, que parecían accidentes. Pero no lo eran. Mientras ella luchaba contra su pasado, alguien dentro de su presente estaba preparando su caída. Y lo peor era que aún no se daba cuenta.
Esa misma noche, el millonario revisaba los informes financieros desde su casa. Algo no cuadraba. Había inconsistencias. Pequeñas, pero suficientes para levantar sospechas. Y entonces, lo entendió. Esto ya no era solo una historia de superación. Era una prueba. Una prueba de lealtad, de fuerza y de verdad. Miró por la ventana, recordando aquel día en el supermercado. La leche. La lluvia. La dignidad. No dejaré que esto se derrumbe, susurró. Porque esta vez, no solo estaba invirtiendo dinero. Estaba protegiendo una historia que merecía continuar. Pero lo que ninguno de ellos imaginaba, era que lo peor aún estaba por venir. En el siguiente capítulo, una traición cambiará todo para siempre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si quieres descubrir qué sucede después, suscríbete al canal y activa la campana, porque esta historia apenas comienza. El silencio dentro de la empresa ya no era el mismo. Antes, se sentía como calma, ahora, era tensión. Algo invisible comenzaba a romperse. Ella lo percibía, pero no lograba identificar qué era exactamente. Los empleados ya no la miraban igual. Algunos evitaban el contacto visual, otros susurraban cuando pasaba. Las sonrisas se habían vuelto forzadas, y la confianza, frágil. Todo había empezado con pequeños errores. Facturas mal registradas. Pedidos que nunca llegaban. Clientes que se quejaban por servicios que, según los registros, sí se habían completado. Nada lo suficientemente grande para encender una alarma inmediata, pero sí lo bastante constante para sembrar dudas. Y las dudas son el inicio de cualquier caída. Una mañana, al entrar a su oficina, encontró un sobre su escritorio. No tenía nombre. No tenía remitente. Solo, estaba ahí. Lo abrió con curiosidad, pero lo que encontró dentro hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Eran copias de documentos. Transacciones. Firmas. Y en todas ellas, aparecía su nombre. Movimientos de dinero que ella jamás había autorizado. Pagos sospechosos. Desvíos. Sus manos comenzaron a temblar. Esto, no puede ser. Pero lo peor no era eso. Lo peor, era que todo parecía real. Perfectamente armado. Como si alguien hubiera diseñado cada detalle para incriminarla. Ese mismo día, el ambiente explotó. Ricardo, con una expresión seria y calculada, reunió a varios miembros del equipo. Creo que todos merecemos saber la verdad, dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Ella salió de su oficina, confundida. ¿Qué está pasando? Ricardo levantó uno de los documentos. Esto está pasando. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se posaron sobre ella. Se han detectado irregularidades financieras, y todas apuntan a la misma persona. El aire se volvió pesado. Estás insinuando algo muy grave, respondió ella, intentando mantener la calma. No estoy insinuando, contestó él. Estoy mostrando pruebas. Colocó los papeles sobre la mesa. Algunos empleados comenzaron a mirarlos, y sus expresiones cambiaron. Confusión. Decepción. Desconfianza. Era exactamente lo que Ricardo quería. Yo no hice esto, dijo ella con firmeza. Alguien está manipulando la información. Claro, respondió él con una sonrisa apenas visible. Siempre hay una excusa. Ese fue el momento en que todo se rompió. No por los documentos,
sino por la mirada de las personas. Esa mirada que antes estaba llena de respeto, ahora dudaba de ella. Y cuando la confianza se pierde, recuperar la verdad no siempre es suficiente. Horas después, el millonario fue informado. No reaccionó de inmediato. No gritó. No acusó. Solo, pidió ver todo. Uno por uno, revisó los documentos. Cada firma. Cada número. Cada detalle. Y mientras lo hacía, su expresión se volvió más seria. Porque había algo que no encajaba. Demasiado perfecto. Demasiado limpio. Esto no es un error, murmuró. Esto es un montaje. Pero probarlo, sería otra historia. Esa noche, ella estaba sentada en su casa, en silencio. Su hijo dormía en la habitación contigua, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Ella sostenía un vaso de agua, pero no podía beber. Las lágrimas no salían. Era peor que eso. Era ese tipo de dolor que te deja vacío. ¿Por qué? Susurró. Había luchado tanto. Había hecho todo bien. Y aún así, todo parecía derrumbarse. En ese momento, alguien tocó la puerta. Ella dudó unos segundos, pero finalmente se levantó. Al abrir, lo vio. El millonario. No dijo nada al principio. Solo la miró. Y en esa mirada, no había duda. Yo sé que tú no hiciste esto, dijo finalmente. Ese simple gesto fue suficiente para quebrarla. Por primera vez en todo el día, dejó de ser fuerte. Las lágrimas comenzaron a caer. Están destruyendo todo, dijo entre sollozos. No, respondió él con firmeza. Solo están mostrando hasta dónde están dispuestos a llegar. Entró en la casa y cerró la puerta. Escúchame bien, continuó. Esto no se trata solo de dinero, ni de la empresa. Ella lo miró, confundida. Esto se trata de quién eres realmente y de quiénes son ellos. Hubo un silencio breve. Y yo no voy a permitir que ganen. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Ricardo sonreía. Todo estaba saliendo según lo planeado. Había sembrado la duda. Había creado el caos. Y ahora, solo era cuestión de tiempo. Pero lo que no sabía era que había subestimado a dos personas. Una mujer que había sobrevivido a lo imposible. Y un hombre que ya no veía el dinero como su mayor poder, sino como una herramienta para hacer justicia. Cuando la verdad finalmente salga a la luz, alguien lo perderá todo. Pero la pregunta es, ¿quién caerá primero? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en el próximo capítulo cambiará esta historia para siempre. La tormenta ya no estaba afuera. Ahora estaba dentro de la empresa. Las miradas eran más frías. Los pasillos más silenciosos. Y cada paso que ella daba, parecía ser juzgado. Pero esta vez, no iba a huir. No iba a rendirse. Porque ya no estaba sola. A la mañana siguiente, el millonario llegó a la empresa más temprano que nunca. Su presencia cambió el ambiente de inmediato. No era un hombre que apareciera sin motivo, y todos lo sabían. Reúne a todo el equipo, ordenó con calma, pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Minutos después, todos estaban en la sala principal. Nadie hablaba. Nadie se movía. Ricardo estaba allí también, con una expresión controlada, pero por dentro, algo no se sentía igual. El millonario avanzó hasta el centro de la sala.
Miró a todos, uno por uno. Y luego habló. Hoy vamos a aclarar todo. Su voz era tranquila, pero tenía peso. Se han presentado acusaciones graves. Y como en cualquier situación seria, no se trata de lo que parece, sino de lo que se puede probar. Ricardo cruzó los brazos, confiado. Exactamente, intervino. Y las pruebas ya están sobre la mesa. El millonario lo miró, pero no respondió de inmediato. En su lugar, hizo una señal. Un hombre entró en la sala. Nadie lo conocía. Traía consigo una laptop y una carpeta. Este es un auditor externo, explicó el millonario. Ha estado revisando cada movimiento de la empresa durante las últimas 48 horas. El murmullo comenzó. Ricardo dejó de sonreír. Y lo que encontramos es interesante. El auditor abrió la laptop y proyectó la información en una pantalla. Documentos. Fechas. Registros digitales. Las transacciones que se presentaron como evidencia, sí existen, dijo el auditor. Pero no fueron creadas por la persona que aparece como responsable. Un silencio pesado cayó sobre la sala. ¿Qué significa eso?, preguntó uno de los empleados. El auditor respiró profundo. Significa que alguien manipuló el sistema. Los ojos comenzaron a moverse. De ella, hacia Ricardo. Cada acceso al sistema deja una huella, continuó el auditor. Y aunque alguien intente ocultarlo, siempre queda algo. El millonario dio un paso adelante. Encontramos accesos no autorizados, realizados desde una cuenta interna. Ricardo ya no podía sostener la mirada. Eso es ridículo, dijo rápidamente. Cualquiera pudo haber hecho eso. No cualquiera, respondió el millonario. Solo alguien con cierto nivel de acceso. El auditor hizo clic. Una nueva pantalla apareció. Un registro claro. Nombre de usuario. Hora. Ubicación. Y finalmente, el nombre. Ricardo. El aire se congeló. Esto es un error, balbuceó. Alguien está intentando incriminarme. Pero esta vez, nadie le creyó. Porque ahora, las miradas habían cambiado. Y esta vez, no eran de duda. Eran de certeza. No solo eso, añadió el auditor. También encontramos modificaciones en los registros originales, hechas manualmente. Eso es imposible, susurró alguien. No, respondió el millonario. Solo es difícil, si no sabes cómo hacerlo. Ricardo dio un paso atrás. Su plan perfecto se estaba derrumbando. Yo solo quería. Pero no terminó la frase. Porque en ese momento, ella habló. Por primera vez, desde que todo comenzó. ¿Querías qué? Su voz no era débil. Era firme. Más fuerte que nunca. ¿Querías destruirme? ¿Quitarme lo que construí? Ricardo bajó la mirada. Tú no perteneces aquí, murmuró. No tienes estudios, no tienes experiencia, esto no es tu lugar. Ella dio un paso adelante. Tienes razón en algo, dijo. Este lugar no era mío. Hizo una pausa. Pero lo hice mío, trabajando. Luchando. Sin destruir a nadie en el camino. El silencio fue absoluto. Porque esas palabras pesaban más que cualquier documento. El millonario observaba todo en silencio. Y entonces, habló. La empresa no se construye con títulos, ni con orgullo.
Miró a Ricardo directamente. Se construye con valores. Segundos después, tomó la decisión. Ricardo, estás despedido. No hubo gritos. No hubo discusión. Solo, el final. 2 empleados de seguridad se acercaron. Ricardo no opuso resistencia. Sabía que había perdido. Pero antes de salir, dijo algo que dejó una sombra en el aire. Esto no termina aquí. La puerta se cerró. Y con ella, una etapa. Pero no la historia. El ambiente cambió. Lento, pero real. Los empleados comenzaron a mirarla nuevamente. Pero esta vez, con algo diferente. Respeto. No por su posición, sino por su fuerza. Esa tarde, el millonario entró en su oficina. Lo hiciste bien, dijo. Ella negó con la cabeza. No, casi lo pierdo todo. Él sonrió levemente. No. Hizo una pausa. Demostraste quién eres, incluso cuando todo estaba en tu contra. Ella lo miró, en silencio. Y eso, vale más que cualquier éxito. Por primera vez en días, ella respiró tranquila. Pero en el fondo, algo le decía que la historia aún no había terminado. Porque hay personas que no aceptan perder. Y cuando caen, intentan llevarse a otros con ellos. Ricardo ha sido derrotado. Pero sus últimas palabras no fueron una amenaza vacía. En el próximo capítulo, el pasado regresará con más fuerza que nunca. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene, cambiará todo otra vez. La calma volvió, pero no duró. Después de la caída de Ricardo, la empresa comenzó a recuperar su ritmo. Los empleados trabajaban con más confianza, los números volvían a estabilizarse, y poco a poco, todo parecía regresar a la normalidad. Pero la normalidad, en esta historia, nunca duraba mucho. Porque mientras todos miraban hacia adelante, el pasado se estaba preparando para atacar. Una tarde, cuando ella salía de la oficina, notó algo extraño. Un auto estacionado frente al edificio. Motor encendido. Vidrios oscuros. No le dio importancia al principio, hasta que la puerta se abrió. Y de ese auto, bajó él. El padre de su hijo. El mismo que había desaparecido cuando más lo necesitaban. El mismo que ahora, regresaba en el peor momento. Vaya, dijo con una sonrisa arrogante. Así que este es tu nuevo mundo. Ella se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí? ¿No puedo visitar a mi familia? Respondió con sarcasmo. Tú dejaste de ser familia hace mucho tiempo. Él rió suavemente. Eso lo decides tú, pero la ley, no. Esas palabras cayeron como una piedra. Pesadas. Peligrosas. ¿Qué quieres? Preguntó ella, sin rodeos. Él dio un paso más cerca. Quiero lo que es mío. No tienes nada aquí. Me equivoco, dijo, inclinándose ligeramente. Tengo un hijo, y ahora, también tienes algo de dinero. El silencio se volvió tenso. No te voy a dar ni un centavo, respondió ella con firmeza. No tienes que darme nada, contestó él. Puedo quitártelo. Ese fue el momento en que la amenaza dejó de ser palabras. Se volvió real. Esa noche, ella no pudo dormir. Otra vez. Pero esta vez, no era solo miedo. Era frustración. Porque cada vez que lograba avanzar, algo intentaba arrastrarla hacia atrás.
Al día siguiente, decidió hablar con el millonario. No se trata solo de la empresa, le explicó. Es mi pasado, quiere destruir mi presente. Él escuchó en silencio. Sin interrumpir. Sin juzgar. ¿Tiene derechos legales sobre el niño? Preguntó finalmente. Ella dudó. Nunca se hizo cargo, pero su nombre está en el acta de nacimiento. El millonario asintió lentamente. Entonces no es solo un problema personal, es legal. Y eso lo hacía más complicado. Pero también, más claro. No vamos a reaccionar con miedo, dijo con firmeza. Vamos a hacerlo bien. Por primera vez, ella no se sintió sola frente a esa amenaza. Pero mientras ellos planeaban cómo protegerse, alguien más ya estaba moviendo sus piezas. Ricardo. Desde la sombra, observaba todo. Había perdido su trabajo. Su reputación. Su lugar. Pero no su rencor. Y ahora, había encontrado la oportunidad perfecta. Una noche, en un lugar discreto, Ricardo se reunió con el padre del niño. Parece que tenemos un enemigo en común, dijo Ricardo, con una sonrisa fría. El hombre lo miró con desconfianza. ¿Y tú qué ganas con esto? Justicia, respondió, aunque en su mirada no había nada de eso. ¿Y tú, dinero? El trato era simple. Uno quería destruir. El otro, aprovecharse. Y juntos, eran más peligrosos. Días después, la primera señal apareció. Una notificación legal. Oficial. Fría. Implacable. Una demanda. Custodia compartida y reclamación económica. El mundo de ella se detuvo otra vez. Sus manos temblaban al sostener el documento. No puede hacer esto, susurró. Pero sí podía. Y lo había hecho. Esa tarde, el millonario llegó inmediatamente al enterarse. Leyó el documento con calma. Demasiada calma. Esto no es casualidad, dijo finalmente. Ella lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Esto está demasiado bien armado, demasiado rápido. Hizo una pausa. No está solo. Y en ese instante, ambos pensaron lo mismo. Ricardo. La amenaza no había terminado. Solo había cambiado de forma. Pero esta vez, no se trataba de una empresa. Se trataba de algo mucho más importante. Su hijo. El niño que una vez miró una caja de leche, sin pedir nada. Ahora estaba en medio de una batalla que no entendía. Y eso, lo cambiaba todo. Esa noche, mientras ella lo veía dormir, tomó una decisión. No iba a retroceder. No iba a perder. No esta vez. Porque ya no luchaba solo por sobrevivir, sino por proteger lo que más amaba. Y cuando una madre llega a ese punto, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. La batalla ha comenzado. Y ahora ya no hay vuelta atrás. En el próximo capítulo, una revelación impactante pondrá todo en riesgo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene, no te lo esperas. El documento seguía sobre la mesa. Frío. Oficial. Implacable. Pero lo que más dolía, no eran las palabras legales. Era la intención detrás de ellas. Quitarle a su hijo. Convertir su vida en una batalla. Y todo, justo cuando por fin empezaba a levantarse. Esa noche, el silencio en la casa era distinto.
El niño dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ella estaba sentada frente a la mesa, con la mirada perdida, repasando cada momento de su vida. No voy a perderlo, susurró. No era una duda. Era una promesa. Al día siguiente, el millonario ya había tomado acción. Abogados. Investigación. Contactos. Todo se movía con precisión. Pero esta vez, incluso para él, no era sencillo. El caso no es débil, dijo uno de los abogados. El padre tiene derechos, aunque no haya estado presente. Ella apretó las manos. ¿Entonces puede quitármelo? No tan fácil, respondió el abogado. Pero puede complicar mucho las cosas. El millonario intervino. ¿Qué necesitamos? El abogado lo miró directamente. Pruebas. Historial. Todo lo que demuestre quién ha estado realmente presente en la vida del niño. Eso le dio una dirección. Pero mientras ellos preparaban su defensa, del otro lado, también se movían. Ricardo no solo había ayudado a iniciar el proceso. Había ido más lejos. Mucho más lejos. Una tarde, el millonario recibió una llamada. Una llamada que no esperaba. Tenemos algo que debería ver, dijo una voz seria del equipo de investigación. Minutos después, estaba revisando un archivo. Fotos. Registros. Conversaciones. Y entonces, lo entendió. Esto ya no era solo una disputa legal. Era algo más oscuro. Mucho más calculado. Esa misma tarde, fue a verla. Tenemos que hablar, dijo al entrar. Ella notó su expresión. No era normal. ¿Qué pasa? Él dejó la carpeta sobre la mesa. Esto no empezó ahora. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El millonario abrió el archivo. Tu ex no apareció por casualidad. Pasó una página. Ha estado en contacto con Ricardo desde antes de la demanda. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Qué? Esto fue planeado, continuó. Desde el principio. Ella retrocedió un paso. No, eso no puede ser. Pero las pruebas estaban ahí. Mensajes. Reuniones. Transferencias pequeñas, lo suficiente para no levantar sospechas. Pero claras. Ricardo no solo quería destruir la empresa, dijo el millonario. Quería destruirte a ti. El silencio fue absoluto. Porque esa verdad dolía más que cualquier otra cosa. No era un accidente. No era mala suerte. Era un plan. Y ella, era el objetivo. Las manos le comenzaron a temblar. ¿Por qué? Susurró. El millonario no respondió de inmediato. Porque a veces, no hay una razón lógica para la maldad. Porque algunas personas no soportan ver a otros levantarse, dijo finalmente. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez, no eran de debilidad. Eran de rabia. No voy a dejar que ganen, dijo, con una voz diferente. Más fuerte. Más firme. Más decidida. Y en ese momento, algo cambió. Ya no era la mujer que sobrevivía. Era la mujer que iba a luchar. El millonario la observó en silencio. Y por primera vez, no vio a alguien que necesitaba ayuda. Vio a alguien que estaba listo para enfrentar todo. Entonces vamos a hacerlo bien, dijo. Porque ahora, tenemos ventaja. Ella lo miró.
¿Ventaja? Él asintió. Ellos pensaron que esto era un juego en las sombras. Hizo una pausa. Pero olvidaron algo importante. ¿Qué? Que la verdad siempre deja huellas. Esa noche, comenzaron a preparar algo más grande. No solo una defensa, sino una contraofensiva. Porque ahora sabían quién estaba detrás de todo. Y eso cambiaba las reglas. Pero mientras planeaban su siguiente movimiento, Ricardo y el padre del niño también avanzaban. Convencidos de que tenían el control. Convencidos de que ya habían ganado. Sin saber que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. La verdad ya no está oculta. Pero revelarla tendrá un precio. En el próximo capítulo, alguien hará una jugada tan arriesgada que todo podría colapsar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene, lo cambiará todo. La verdad ya estaba sobre la mesa. Pero eso no significaba que la batalla estuviera ganada. De hecho, apenas estaba comenzando. Porque exponer la verdad es una cosa. Probarla frente a todos es otra muy diferente. Esa mañana, la tensión se sentía en el aire. No solo en la empresa, sino en cada decisión que estaban a punto de tomar. El millonario reunió a su equipo legal. Tenemos las pruebas, dijo uno de los abogados. Mensajes, registros, conexiones claras entre Ricardo y el padre. Pero no es suficiente, respondió otro. Necesitamos algo que no deje espacio a dudas, algo que los obligue a caer. El millonario permanecía en silencio. Pensando. Calculando. Y entonces, habló. Entonces hagamos que cometan un error. Todos lo miraron. ¿Cómo? Él levantó la mirada. Si ya llegaron hasta aquí, van a querer terminar lo que empezaron. Hizo una pausa. Solo tenemos que darles la oportunidad. Era arriesgado. Muy arriesgado. Pero a veces, la única forma de ganar es dejando que el enemigo crea que está a punto de lograrlo. Esa misma tarde, todo comenzó a moverse. Se filtró información. Cuidadosamente. Como si fuera un descuido. Como si alguien dentro del equipo hubiera hablado de más. Un rumor. Una supuesta transferencia de dinero importante. Una decisión financiera clave que solo unos pocos conocían. Y como esperaban, Ricardo reaccionó. Es ahora, dijo en voz baja, al escuchar la información. El padre del niño lo miró. ¿Estás seguro? Más que nunca, respondió. Si esto sale bien, lo tendremos todo. La trampa estaba funcionando. Pero el riesgo también crecía. Porque si algo salía mal, no solo perderían el caso. Lo perderían todo. Esa noche, ella no podía quedarse quieta. ¿Y si falla? Preguntó, caminando de un lado a otro. El millonario la observaba con calma. No va a fallar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él hizo una pausa. Porque las personas que actúan por ambición siempre cometen el mismo error. ¿Cuál? Nunca saben cuándo detenerse. El silencio llenó la habitación. Y en ese momento, entendió. No estaban provocando un ataque. Estaban esperando que ellos mismos se expusieran. Horas después, ocurrió. Ricardo intentó acceder al sistema nuevamente. Pero esta vez, todo estaba preparado.
Cada movimiento fue registrado. Cada acción, monitoreada. Y no estaba solo. El padre del niño también estaba involucrado. Transferencias. Intentos de manipulación. Pruebas claras. Irrefutables. El plan había funcionado. A la mañana siguiente, todo estaba listo. La audiencia legal. El momento decisivo. La sala estaba llena. Tensa. Silenciosa. Ella estaba sentada, con el corazón latiendo con fuerza. A su lado, el millonario. Firme. Seguro. Del otro lado. Ricardo y el padre del niño. Confiados. Sin saber que todo estaba a punto de cambiar. El juez entró. Y el proceso comenzó. Los argumentos iban y venían. Palabras legales. Intentos de manipulación. Pero entonces, llegó el momento. Su señoría, dijo el abogado del millonario. Nos gustaría presentar nueva evidencia. El aire se detuvo. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué evidencia?, preguntó su abogado. La pantalla se encendió. Y todo salió a la luz. Los mensajes. Las conexiones. Los intentos recientes de fraude. Todo. No había forma de negarlo. No esta vez. El padre del niño bajó la mirada. Ricardo se quedó sin palabras. El silencio en la sala era absoluto. Porque todos sabían lo que eso significaba. El juez observó las pruebas. Con atención. Con seriedad. Y finalmente, habló. Esto cambia completamente el caso. Esas palabras, lo cambiaron todo. Minutos después, la decisión fue clara. La demanda fue rechazada. La custodia permanecía con la madre. Y se abrió una investigación formal contra ambos. Ella no reaccionó de inmediato. No podía. Era demasiado. Demasiada presión. Demasiado miedo. Demasiado dolor acumulado. Pero entonces, respiró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Miró a su hijo. Y entendió que todo había valido la pena. El millonario la observó en silencio. No dijo nada. No hacía falta. Porque algunas victorias no necesitan palabras. Mientras tanto, Ricardo era escoltado fuera. Derrotado. Sin poder hacer nada. Y el hombre que una vez intentó destruir su vida, había perdido todo. Pero esta historia no terminaba con una derrota, sino con algo más importante. Una verdad. Una lección. A veces, la vida te pone en situaciones imposibles. Pero no para destruirte, sino para mostrarte de que estás hecho realmente. Y ella lo había demostrado. Desde una simple caja de leche hasta una batalla que parecía imposible de ganar. No fue suerte. Fue fuerza. Fue dignidad. Fue corazón. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campana, porque aquí contamos historias que te harán ver la vida de una manera diferente. Porque a veces, un pequeño acto puede cambiarlo todo. La victoria había llegado. Pero no de la forma que muchos imaginan. No hubo celebración ruidosa. No hubo aplausos interminables. Solo, silencio. Un silencio distinto. Un silencio de paz.
Después de la audiencia, la vida no volvió a ser como antes, porque ahora era mejor. Más clara. Más firme. Más real. La empresa continuó creciendo, pero esta vez con una base más fuerte que nunca. Los empleados ya no solo la respetaban, la admiraban. No por su cargo, sino por todo lo que había resistido. Porque habían sido testigos de algo que no se enseña en ningún libro. El verdadero liderazgo. Ella ya no caminaba con duda. Caminaba con seguridad. Con la tranquilidad de saber que había enfrentado lo peor y había salido adelante. Una tarde, mientras revisaba algunos informes, uno de los empleados se acercó. Solo quería decirle algo, dijo con cierta timidez. Ella levantó la mirada. Dígame. Gracias, por no rendirse. Ella sonrió levemente. No tenía opción. El hombre negó con la cabeza. Siempre hay opción, y usted eligió quedarse y luchar. Esas palabras se quedaron con ella. Porque eran verdad. Cada día había sido una decisión. Cada paso, una elección. Y ahora, estaba viendo los resultados. Esa noche, al llegar a casa, su hijo la recibió con una sonrisa. Mamá. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Ese abrazo, valía más que cualquier victoria. ¿Cómo te fue hoy? Preguntó ella. Bien, respondió el niño. Hoy en la escuela nos pidieron dibujar a nuestro héroe. Ella sonrió. ¿Y a quién dibujaste? El niño la miró, y sin dudarlo dijo. A ti. El tiempo pareció detenerse. No dijo nada. No podía. Porque en ese momento, entendió algo más grande que todo lo que había pasado. No se trataba solo de sobrevivir. Ni de ganar. Se trataba de ser un ejemplo. De construir algo que valiera la pena. De demostrar que, incluso en los momentos más difíciles, se puede elegir hacer lo correcto. Las lágrimas aparecieron, pero esta vez eran diferentes. Eran de orgullo. De amor. De verdad. Días después, el millonario la invitó a una reunión. Pero no era una reunión normal. Era en un lugar especial. El mismo supermercado. El mismo pasillo. El mismo estante. La leche. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué aquí? Él sonrió ligeramente. Porque aquí empezó todo. Hubo un silencio breve. Cargado de recuerdos. Ese día, dijo él, pensé que estaba viendo a alguien que necesitaba ayuda. La miró directamente. Pero en realidad, estaba viendo a alguien que iba a cambiar muchas vidas. Ella negó suavemente. Solo hice lo que tenía que hacer. No, respondió él. Hiciste lo que pocos hacen. Se acercó al estante y tomó una caja de leche. La puso en sus manos. La diferencia está en las decisiones pequeñas. Ella sostuvo la caja, y por un momento, todo volvió. La lluvia. La duda. El dolor. Pero también, la fuerza. Gracias, dijo en voz baja. Él negó. No me agradezcas a mí. Hizo una pausa. Agradece que no te rendiste. Salieron del supermercado juntos. Pero esta vez, no había tristeza. No había carencia. Solo, un nuevo comienzo. Semanas después, la empresa lanzó un nuevo proyecto. Una iniciativa para ayudar a madres solteras a encontrar empleo y estabilidad. No era caridad. Era oportunidad.
como la que ella había recibido. Y poco a poco, otras historias comenzaron a cambiar. Porque cuando alguien rompe el ciclo, abre el camino para muchos más. El millonario observaba todo desde la distancia. Ya no era el mismo hombre. Había aprendido algo que el dinero nunca le enseñó. Que ayudar no es dar. Es creer en alguien, cuando nadie más lo hace. Y ella. Ya no era la mujer que devolvía una caja de leche. Era la mujer que ahora llenaba mesas. Que creaba oportunidades. Que inspiraba vidas. A veces, los momentos más pequeños son los que cambian todo. Una decisión. Un gesto. Una oportunidad. ¿Y tú, estás listo para cambiar tu historia? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no solo contamos historias, creamos inspiración. Porque la próxima historia podría ser la tuya. El tiempo pasó. Pero hay momentos que nunca se olvidan. No importa cuánto avance la vida, siempre hay recuerdos que se quedan contigo. No como una carga, sino como un recordatorio de quién eras y en quién te convertiste. La lluvia ya no caía sobre sus días. Ahora, había claridad. Había propósito. Había dirección. La empresa no solo creció, se transformó. Lo que comenzó como una oportunidad, ahora era un movimiento. El programa para madres solteras se expandió rápidamente. Mujeres de diferentes lugares llegaban con historias similares, abandono, lucha, incertidumbre, pero también con algo en común. Ganas de salir adelante. Y ahí, encontraban una puerta abierta. No era fácil. Nunca lo fue. Pero ahora, no estaban solas. Ella caminaba por las instalaciones observando todo. Cada rostro, cada historia, cada esfuerzo, le recordaba su propio pasado. Pero ya no dolía. Ahora, inspiraba. Una joven se acercó un día, nerviosa. Señora, ¿puedo preguntarle algo? Ella sonrió. Claro. ¿De verdad cree que alguien como yo puede lograrlo? Esa pregunta. La misma duda. El mismo miedo que ella había tenido. Por un segundo, el pasado y el presente se cruzaron. Y entonces respondió. No se trata de creer si puedes. Hizo una pausa. Se trata de decidir que lo harás, incluso cuando parezca imposible. La joven asintió, con los ojos llenos de emoción. Porque a veces, todo lo que alguien necesita, es escuchar que sí se puede. Mientras tanto, el niño ya no era el mismo. Había crecido. No solo en edad, sino en forma de ver la vida. Una tarde, en la escuela, el maestro hizo una pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Algunos dijeron doctor. Otros, ingeniero. Otros, futbolista. Cuando llegó su turno, el niño respondió sin dudar. Quiero ser alguien que ayude a otros, como mi mamá. El salón quedó en silencio. Porque esa respuesta no venía de un sueño. Venía de una historia real. Esa noche, al contarle a su madre, ella no pudo evitar sonreír. Eso es lo más importante, dijo. No lo que tengas, sino lo que haces con eso. El millonario, por su parte, también había cambiado. Su vida seguía siendo exitosa, pero ahora tenía algo que antes no tenía. Significado. Ya no invertía solo en negocios. Invertía en personas. Una noche, durante un evento, le hicieron una pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor inversión de su vida?
La sala estaba llena de expectativa. Podía mencionar empresas, millones, proyectos. Pero no lo hizo. Sonrió ligeramente y respondió: una caja de leche. Algunos rieron, sin entender. Pero otros sintieron el peso de esas palabras. Porque no se trataba de la leche. Se trataba de lo que representaba. Una decisión. Un momento. Una oportunidad. Semanas después, organizaron un evento especial. No era una celebración cualquiera. Era el aniversario de aquel día, el día que lo cambió todo. Invitaron a empleados, familias, y a muchas de las mujeres que ahora tenían una nueva vida gracias al programa. Ella subió al escenario. El micrófono en sus manos. El corazón lleno. Miró al público, y por un momento, recordó todo. La lluvia. El miedo. La incertidumbre. Y luego, habló. Hubo un día, en el que pensé que no tenía nada. Hizo una pausa. Pero en realidad, tenía lo más importante. Miró hacia su hijo. La razón para no rendirme. El silencio era absoluto. La vida no siempre es justa. Continuó. Pero eso no significa que no puedas cambiarla. Respiró profundo. A veces, todo comienza con una decisión pequeña. Levantó ligeramente la mirada. Como devolver una caja de leche en lugar de perder la dignidad. Las palabras resonaron en cada rincón. Y otras veces, comienza cuando alguien decide creer en ti, cuando nadie más lo hace. Miró al millonario. Sin decir nada, pero diciendo todo. Hoy, no estamos aquí por el dinero, ni por el éxito. Hizo una pausa final. Estamos aquí, porque decidimos no rendirnos. El aplauso fue inmediato. Fuerte. Sincero. Pero más allá del sonido. Había algo más. Respeto. Admiración. Verdad. Esa noche no terminó con fuegos artificiales. Terminó con algo mucho más poderoso. Historias que continuaban. Vidas que cambiaban. Y un legado que apenas comenzaba. Porque al final, no se trata de cuánto tienes. Ni de dónde vienes. Se trata de lo que haces cuando la vida te pone a prueba. Y ella había demostrado que incluso en los momentos más difíciles, se puede elegir el camino correcto. Si esta historia te tocó el corazón, no te quedes solo con ella. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí cada historia tiene un propósito, inspirarte a cambiar tu vida. Porque recuerda, a veces, lo único que necesitas, es una decisión para cambiarlo todo.